Un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y se encuentra en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Tasco, México. Laura Fedman, 702-238-4374. Y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall, sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Me encantó el tema y creo que mucha gente, hay como 350 personas esperando. Es el título. Ucrania bajo la amenaza de Rasputin. Me encantó. Me alegro. Es solo un juego de palabras con esos nombres para recordar que en el pasado, un pasado ya lejano, en más de un siglo, la tremenda influencia que tuvo un personaje de origen casi anónimo, un campesino siberiano, que por sus dotes de sugestión casi hipnótica llegó a adquirir en la corte imperial de Rusia un papel enormemente gravitante, y que algunos historiadores incluso señalan que fue una de las muchas causales de impopularidad de la familia imperial rusa, y que a la postre determinó su trágico final con la revolución comunista. Ese personaje, casi iletrado, pero de una muy fuerte personalidad, además de estar acompañada por una fortaleza física que más adelante vamos a describir en la narrativa de el hecho de su muerte. A tal punto adquirió preponderancia en la corte que suscitó el enojo de la Iglesia y la fuerte oposición de la nobleza de la corte imperial. Y esa influencia se debía a que él conseguía con sus poderes casi sobrenaturales de manipulación, conseguía que aliviar el dolor de el príncipe Alexei, el hijo varón de la familia imperial y futuro heredero, o el que debía ser el futuro heredero del trono. Ese niño, aquejado de hemofilia, sufría graves dolores, fiebres altísimas, y solo la presencia de este personaje podía aliviarlo con su sugestión casi hipnótica, como llamábamos antes. Eso hizo que la zarina Alexandra tuviera una fe
sin límites en él y que siguiera al pie de la letra todas sus indicaciones, aún en contra de los médicos y en el caso de su esposo, aún en contra de los asesoramientos políticos que le podía brindar el resto de la nobleza. Ese encono terminó con su vida, porque se produjo un complot donde el gran duque lo invita a su casa y allí le sirven golosinas envenenadas con cianuro. Una perra muerta. Que él come sin manifestar ningún problema. Asombrado por el hecho, tal vez estaba vencida. Asombrados por el hecho, le sirven sucesivas copas de bebida alcohólica que él bebe, por supuesto, también combinadas con fuertes dosis de cianuro, que él las toma sin manifestar ningún problema físico. Alarmado por esto, el gran duque se retira del sitio mientras él continúa bebiendo y regresa con una pistola con la que le dispara. Y va a comunicárselo a los otros miembros de la corte que estaban esperando el desenlace de este intento de homicidio. Y cuando regresa a ver el supuesto cadáver, Rasputín se abalanza sobre él y lo ataca. Así que tienen que seguir disparándole hasta que finalmente consiguen detenerlo. Y luego arrojan su cuerpo al helado río cercano, donde días más tarde es encontrado. Hasta tal punto era el encono que había suscitado por su influencia en la familia imperial. Este personaje, al cual se le atribuye en buena parte la impopularidad de la familia imperial, el zar Nicolás II y la zarina Alexandra, deriva, recordemos que el asesinato fue en 1916 y solo un año más tarde se produce la revolución que finalmente acaba con el aniquilamiento de la familia imperial. Esto nos muestra el perfil de un personaje cuya influencia de alguna manera llegó a determinar parte de la historia y del destino de una enorme nación como lo era la Rusia imperial. Recordemos que Rusia, al carecer de accidentes geográficos que hagan defendible su situación, se trata de una gran llanura, en la mayor parte de su territorio, lo que se llama el Interland, hacía prácticamente muy difícil la defensa de esos territorios, que en el pasado habían sido víctimas durante numerosas invasiones desde Polonia, desde el Reino de Suecia, desde Germania, algunas de las cuales han sido inmortalizadas en maravillosas películas de la mano del gran cineasta ruso
Eckstein. Rusia va construyendo su poder a través de los siglos, a partir de la ciudad de Kiev. Son los príncipes de Kiev los que construyen la futura nación de Rusia. Hay que recordar a Alejandro Nevsky, inmortalizado en la película del mismo nombre de Eckstein, donde derrota a la caballería teutona en una de estas invasiones a las cuales aludíamos. Y otros de las mismas características legendarias, convertidos en héroes nacionales, a tal punto de que en la actualidad varios de los submarinos nucleares de Rusia han sido bautizados con sus nombres. Eso demuestra la íntima relación que en definitiva tiene Ucrania y particularmente Kiev en el espíritu ruso. Esa consideración de que Ucrania es una parte natural de Rusia, de alguna manera explica en algún rasgo, en algún renglón de la política, explica también el espíritu de anexión que tiene Rusia con respecto a Ucrania. Aunque nos parezca realmente atroz, porque ya no sabíamos, la historia de la humanidad ya se había, a través del largo proceso de la Guerra Fría y lo que llevaban las décadas del siglo XXI, nos habíamos desacostumbrado a los ecos de la guerra y hoy nos aparece como una situación absolutamente brutal que no condice con los avances de la necesaria convivencia que pareciera haber generado el mundo globalizado. Sin embargo, esa convivencia está tejida por los intereses opuestos de los distintos bloques y se tejen nuevas alianzas que no se corresponden con las que eran existentes hasta el presente. Esa naturaleza cambiante también de alguna manera se traslada a la visión que los analistas políticos y los historiadores de la política tienen sobre las consecuencias que puede tener esta guerra en el futuro. O sea que es un horizonte de sombras donde se vislumbran apenas los protagonistas. Es como si un gran estadio de box sumergido en las sombras solamente iluminara el ring. Pero alrededor de ese escenario de combate tan focalizado, existe todo un universo girando y conspirando con esta
situación de confrontación. Eso tiene varios aspectos. Habíamos hablado de la influencia histórica que podía tener en Rusia el interpretar que Ucrania es parte natural del territorio ruso y que Kiev es el punto de origen de su historia como nación. Además de esto, existen las condiciones económicas que generan un fuerte interés por parte de Rusia. Ucrania es un territorio también llano, con una gran producción de cereales, al igual que las partes cercanas de Rusia. Son grandes proveedores para el mundo de alimento. Pero además, en Ucrania se han situado poderosos enclaves industriales desde la época de la ex Unión Soviética. Esos enclaves en general están ubicados en la zona del Donbass, que es la región que pretende anexar Rusia. Como ejemplo, podemos señalar que allí está la fábrica de los Andropov, que son los aviones de transporte más grandes que existen en el mundo y que se alquilan en el mundo para transportar cargas enormes que solamente esos gigantescos aviones pueden llevar a destino. Por ejemplo, aquí en Las Vegas se utilizó para trasladar una de las grandes, colosales turbinas que tiene el dique en las afueras de Las Vegas, el Hoover Dam, que se construyó para precisamente generar un lago conteniendo las aguas del río Colorado. Eso como ejemplo. Pero además hay otras industrias que fuerzan el interés de Rusia. Habíamos dicho que la diversidad de opiniones existentes entre los analistas políticos, los historiadores y los economistas muestran una divergencia tal que lejos de aclararle a la audiencia no solo las razones, sino más allá de eso, y con más dificultad todavía las intencionalidades, hacen que sea necesario tratar de recoger el máximo de información posible para que cada persona haga su propio análisis, toma de decisión y posición, más allá de la emocionalidad que nos puede crear el evento con todo su dramatismo. Es algo muy difícil
Y eso lo prueba esa diversidad que aludíamos de las diferentes interpretaciones que hacen estos personajes que tienen cada uno de ellos exposición de verdades, pero que son parciales, para, digamos, escenificar estas diferencias que nos hacen preguntar cómo puede ser que haya tanto criterio distinto para observar lo que está pasando y para predecir lo que va a suceder. Hemos intentado en lo personal hacer una diferenciación de los distintos grupos de visión, de pensamiento que hay sobre el conflicto. Y muy superficialmente, casi groseramente, podríamos decir que para los historiadores y los politólogos, Rusia está destinada a perder esta guerra, aunque la gane en el escenario del conflicto, porque a nivel mundial el rechazo generado y las sanciones que el denominado mundo libre ha generado van a determinar un futuro nefasto para Rusia. Y en esto se puede recordar para traer un símil a la memoria, se puede recordar la reunión de París, donde los representantes de Vietnam se reunieron con los de Estados Unidos para sellar el fin del conflicto de Vietnam. En ella, el representante estadounidense le dice a el enviado de Vietnam: ustedes no ganaron una sola batalla. Y el representante vietnamita le contesta: no era nuestro objetivo, nuestra meta era ganar la guerra. Esto mismo es lo que estos analistas que mencionábamos están diciendo con respecto a la Rusia de Putin. Y hablamos de la Rusia de Putin porque es aparentemente el único que decide sobre los destinos, no solo de los más de 150 millones de habitantes que tiene su país, sino sobre el resto del mundo, con las amenazas de su poderío nuclear, que es el mayor que existe en la Tierra. Esta visión de que el futuro ya está escrito y que Rusia finalmente se va a ver aislada y destruida económicamente al perder sus lazos con el resto del mundo, se parece de alguna manera al fin de la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, cuando 2 años después de la caída del muro de Berlín, que ya comenzaba a mostrar el deterioro de ese país, de esa preponderancia como polo de poder mundial,
se consagra en 1991 con la disolución de la ex Unión Soviética, donde una gran parte de su territorio, del territorio de la Unión Soviética, adquiere su libertad convirtiéndose en un conglomerado de naciones con distintas orientaciones, en muchas de ellas con un espíritu de rechazo hacia la sujeción que se habían visto sometidas por parte de la Unión Soviética. Ese encono de alguna manera fue la raíz de su futura incorporación al denominado mundo libre a través de la Unión Europea, y también la Unión Europea, recordemos que es un conjunto de naciones que acuerdan una mutua visión de la economía que favorezca a todos ellos. Pero además, esto trae aparejado la formulación de la incorporación a la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es de mutua defensa de todos los estados. Si uno de ellos, según la Carta Constitutiva de esta organización militar, si uno de ellos es atacado, el artículo número 5, el resto tiene que acudir en su defensa. Esto generó una gran reducción del territorio que le servía de colchón a Rusia en su permanente oposición al mundo occidental, que, como habíamos dicho, se tratan de territorios llanos, sin la existencia de cordilleras o ríos, no solo demarcatorios, sino que además sirvan de barrera de contención. Y desde los lejanos tiempos de los príncipes de Kiev, constructores de la nación rusa, se interpretó la necesidad geopolítica de extender en superficie la magnitud de ese gran imperio para poder alejar de sus centros neurálgicos el peligro de las invasiones, alejar de Moscú y de San Petersburgo la posibilidad de acceso a través de enormes distancias que muy caro le costaron a las invasiones francesas de Napoleón Bonaparte y a la Operación Barbarroja de Adolfo Hitler. El acercamiento entonces de esos límites peligrosos a través de la interrelación de esos nuevos estados libres con Europa del Oeste creó una situación, una sensación de inseguridad en Rusia, porque con las nuevas tecnologías de cohetes, por ejemplo, el riesgo ya no se trata de días o meses, como las campañas anteriores que habíamos mencionado, sino de minutos para llegar a esos centros neurálgicos de Rusia.
Decíamos que las visiones dispares de los observadores con respecto al futuro del conflicto generaban posicionamientos que, lejos de acercarnos a la verdad, no sólo de ese futuro incierto, sino del presente, de la interpretación del presente, tenía enormes diferencias. Y allí podríamos decir que opuestos a esa opinión desfavorable para el futuro de Rusia, que muchos observadores desde su visión política o de historiadores tienen, existe otro grupo que avisora un panorama totalmente distinto. En general, estas personas pertenecen al ámbito de las ciencias de la economía. Y ellos tienen una interpretación muy diferente de cómo va a terminar el conflicto, porque amplían su visión no solo a los protagonistas de esa escena iluminada, sino a todo el contexto que rodea el escenario del combate, donde aparecen los intereses convergentes y divergentes de grandes poderes políticos y económicos que están en juego. Algunos de esos poderes son emergentes. Es así que la Unión Europea no tiene una visión clara de conjunto con respecto a cómo proceder con Rusia. E incluso no la tuvo Estados Unidos con Donald Trump, que sugirió e intentó desvincular a Estados Unidos de la enorme carga de asistencia que tenía que darle a los países de Europa para sostener su capacidad bélica. Uno de los puntos a que hacemos referencia es que Estados Unidos pretendió que el 2% del Producto Bruto Interno de cada país fuera dedicado a establecer un potencial de sus ejércitos que los hiciera capaces de acompañar el esfuerzo militar de Estados Unidos. Casi ningún país pudo cumplir, casi ningún país de Europa pudo cumplir con esa exigencia porque determinadas contingencias económicas para cada uno de ellos, dado que su situación económica era totalmente diferente, no alcanzaban a veces ni siquiera el 1%. Eso representaba que para Estados Unidos una enorme carga y la intencionalidad atrás de desvincularse de ese peso por el enorme desgaste económico que genera mantener la asistencia militar. Recordemos lo que sucedió en Afganistán, donde no es precisamente el poderío de los talibanes lo que termina arrojando
o expulsando la invasión estadounidense. Es el tremendo desgaste económico de una guerra interminable. Cuando se produce la invasión de Ucrania, hay un reagrupamiento ideológico, conceptual, en la necesidad de unificar a la Unión Europea. Pero están tan atados en el aspecto económico a Rusia por la enorme dependencia que tiene Europa de la provisión de hidrocarburos. El gas y el petróleo que suministra Rusia es de tal importancia que supera el 40% del ingreso del gas y del combustible a los países de Europa. Y Trump les había advertido de ese exceso de dependencia. Por supuesto, alimentado en la conveniencia de Estados Unidos de vender su propio gas licuado, producto del uso del cracking, que es la perforación y destrucción de las rocas, de las capas que contienen el gas. Como siempre, Estados Unidos de alguna manera obtiene algún tipo de beneficio, aún en las más dramáticas circunstancias. Esta visión de dependencia erosiona la capacidad de respuesta, y es así que las sanciones económicas a Rusia para debilitarla no adquieren su máxima efectividad, precisamente porque esas sanciones no alcanzan a la provisión de gas y de petróleo. Eso queda afuera de las sanciones. Ese grado de doble vara, doble moral, crea incertidumbres con respecto a la posibilidad de debilitar realmente a Rusia, para obligarla a finalizar esta escalada militar. Pero además de eso, están los otros actores del mundo del poder. En primer término, China, que con sus enormes necesidades y sus enormes capacidades industriales puede asistir a Rusia y puede ayudarla a sostener su lucha en el futuro. ¿Pero le conviene a China hacer eso? Esa es la disyuntiva para los chinos, que siempre han resuelto con una enorme dosis de paciencia las contingencias históricas, y esta no va a ser diferente. Hasta ahora se las vienen arreglando para no trasponer las líneas rojas con Occidente y para suministrar esa ayuda a Rusia. Pero además de China existen otros poderes que se van sumando, como la naciente India, llamémosle así, en el gran poderío económico que están generando. Hay que recordar que si los
informes sobre su demografía están señalando que ya han superado a China en la cantidad de habitantes. Estamos hablando de un potencial de consumo interno enorme, pero además de una gran capacidad de interrelacionarse con el mundo. Y a esto podemos agregar un socio menor como es Turquía, que está tratando de jugar como intermediador entre Europa y Occidente, no solo por su ubicación geográfica, sino porque sus intereses cabalgan a lomos de ambos lados. Pregunta, ¿y los Emiratos Árabes no se meten porque tienen petróleo y hidrocarburos propios? Son aquellos a los que ahora está recurriendo el denominado mundo libre para que aumenten su provisión de petróleo, de tal manera que puedan atenuar el impacto que produciría un cierre de la provisión de petróleo por parte de Rusia. No así en el caso del gas. En el caso del gas habría una necesidad de acudir con el mayor costo que esto tiene al gas licuado, con sus dificultades de transporte y el consiguiente diferencia de precios. ¿Es más caro que el gas común? Por el transporte. Claro. Necesita habitualmente transportarse en barcos, pero no es ese el único gas. Además necesita plantas que retransformen el gas licuado en gas. Y hay muy pocas en Europa. España tiene una. Y ahí hay 2 o 3 más repartidas en toda Europa, pero no son suficientes para reconvertir el gas licuado en un gas. Y además se necesitarían de tuberías que pudieran hacer la transferencia entre países. Tubería que en el caso del gas hasta ahora existentes ya están presentes. Entonces, todo ese escenario demuestra la fragilidad de la Unión Europea, pero además algunos socios internacionales están dando muestras de no seguir los dictados de la Unión Europea y de Estados Unidos, como es el caso de Japón, que aparentemente, hay que ver hasta dónde lo cumple, anunció su decisión de no sumarse a las sanciones. Si este ejemplo cunde, va a hacer fracasar el principal medio de presión, que son justamente las sanciones. Pero además de este escenario, donde convergen todas las distintas opiniones, se produce una diferenciación en el ámbito de la economía a futuro. Desde el siglo pasado, en que las monedas de los distintos países estaban respaldados por oro. A partir ya de la entrada de la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos toma la decisión unilateral
de desvincular las monedas de su respaldo con el oro. Y es ahí donde el dólar se convierte en la unidad de cambio internacional, porque con su poderío económico puede imponerle al mundo el uso del papel dólar como único respaldo reconocible a nivel mundial de fuentes económicas. ¿Qué trae esto aparejado? Que Estados Unidos, a diferencia del resto del mundo, pueda emitir moneda en papel, hablemos, pueda emitir moneda sin que esto se traduzca en la necesaria inflación que le generaría al resto de los países imprimir su propia moneda en forma indiscriminada. Porque a medida que un producto, y eso es válido también para el dinero, hay exceso, su valor decrece en el mercado. Y en la medida que escasea, aumenta. Este juego natural de la economía hace de que la emisión monetaria termine arruinando la economía particular de cada país, excepto la de Estados Unidos, porque como es la moneda universal, no hay forma de controlarla comparativamente para determinar si está generando inflación en Estados Unidos o no. A pesar de eso, ya la inflación acá ha llegado al 7%, que es una enorme, para el país es una enorme inflación. Producto de que con motivo de la pandemia se ha estado imprimiendo en una forma alarmante para sostener la economía de consumo, que es lo que determina en definitiva el movimiento económico general. Ante esto, algunos países, principalmente asiáticos, están haciendo un gran acopio de oro con la futura intencionalidad de retornar, por lo menos para sus monedas, al respaldo oro, lo que haría más creíble su capacidad de intervención en los compromisos económicos, porque estarían claramente respaldadas realmente y terminarían de alguna manera en un futuro, tal vez no muy lejano, desalojando al dólar de su papel de única moneda transable en el ámbito internacional. Si esto sucede, Estados Unidos se vería enfrentado a una tremenda inflación interna, porque se pondría en descubierto la fragilidad del dólar, y además, como consecuencia de ello, a una fuertísima recesión. Estos observadores que advierten de esta situación en general son economistas,
Por eso decíamos que hay grupos que tienen una distinta visión que los politólogos y los historiadores, que ven otro aspecto del conflicto. Y acá es una referencia a futuro que se ciñe a un escenario distinto, el escenario de las economías. Y habría que señalar, cuando hablamos de las desigualdades en los posicionamientos de los países de Europa, las distintas capacidades de reserva de oro que tienen cada uno de ellos. España, por ejemplo, es uno de los que menos tiene. Alrededor de, como mucho, ni siquiera llegan a 400 millones de toneladas de oro. Cuando Italia tiene 2.400, que es superior, en el caso de Italia, es superior a la que tiene, por ejemplo, Rusia o que tiene China. La diferencia es que ambos, tanto China como Rusia y Turquía, están comprando de una manera incesante oro. ¿A dónde compran el oro? Pregunta. A las compañías mineras productoras, y muchas de las cuales están en su propio territorio. Ahora. O sea, la extracción se sigue incrementando. Y la transformación después puede ser en lingotes o en monedas, en el acuñamiento de monedas. Esta incesante búsqueda de la libertad, mejor dicho, la independencia del dólar, alumbra un futuro muy distante, muy distinto y muy distante al que perciben los politólogos y los historiadores. De allí las grandes diferencias, no sobre la magnitud y dramatismo que se da en el escenario bélico, sino en el mundo del futuro. Y esa diferencia que existe entre los observadores es también producto del diferente posicionamiento que tienen todos los países según su condición de dependencia de los proveedores de materias primas. Además, el mundo del futuro presenta innovaciones en lo tecnológico que van orientando la búsqueda de nuevos elementos muy diferentes de los que se pretendían obtener en siglos anteriores. Hoy están en juego las denominadas tierras raras, que son aquellos minerales, en general escasos, que son vitales en los nuevos procesos tecnológicos porque son utilizados para las baterías de los automóviles, porque son utilizados para los paneles solares, por ejemplo. O sea, todo el nuevo mundo de la tecnología requiere de esos minerales que no existen en todo el mundo, que hay en determinados enclaves. En China, por ejemplo, hay importantes yacimientos. Digamos que en América Latina existe un enclave configurado por el norte de Chile, el norte de la Argentina y el sur de Bolivia. Una futura fuente de riquezas para estos países
si es que llegan a desarrollar la capacidad de explotación. De allí el interés que existe por algunas potencias, el caso de China, de penetrar en el ámbito comercial de América Latina. Cosa a la cual, por supuesto, se opone Estados Unidos, porque considera a América Latina su patio trasero. Claro. Estas diferencias, lejos de esclarecerse y de quedar expuestas a una clara visión del espectador, hacen de que las alternativas y los vaivenes de la beligerancia hagan muy difícil interpretar qué sucede y qué va a suceder. Lo único que en definitiva podemos decir, tal vez cínicamente, que lo que el espectador obtiene de todo este tsunami de opiniones es que la exposición de los hechos obligan, en muchos casos, a aprender un poco de geografía. Porque desde el siglo pasado, las noticias, con sus exposiciones en mapas, le han hecho aprender al público, generalmente poco interesado, particularmente el de Estados Unidos, poco interesado en el conocimiento del mundo exterior, de lo cual he sido testigo personalmente cuando algunas damas elegantemente vestidas en el centro comercial de Las Vegas me preguntaron, extrañadas por mi aspecto, me preguntaron de dónde era, confundiéndome con un europeo. Y cuando le dije que era de Argentina, se miraron entre sí y dijeron, ¿dónde queda Argentina? Un país que a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX rivalizaba con Estados Unidos en la recepción de inmigrantes provenientes de una Europa devastada. Así que sigamos aprendiendo geografía a través de las noticias, porque parece ser que por mucho tiempo va a ser nuestra única fuente de culturación. Por hoy, nada más. Didáctico. Muchas gracias. Didáctico programa y muy claramente explicado todo. Gracias. Saludamos a Marcela Cornejo, que nos está viendo, a Angélica Cervantes y a Laura Lu, que nos está viendo. Y accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700, y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad, hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374, y pueden encontrar Espíritu de México en el local 317 del Boulevard Mall, sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma We the People. Idea y conducción, Héctor Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.